Bueno, ayer le comenté que estaríamos esta mañana con Anabel Hernández, nuestra colega periodista, a quien saludo y como siempre le doy la bienvenida a este espacio. Buenos días y bienvenida. Gracias, Carmen, buenos días. Y gracias, Anabel, que estás aquí esta mañana. Bueno, hemos hablado contigo muy ampliamente en estos últimos meses y semanas con el tema de el hijo del Mayo Zambada, lo que ha impactado tu libro con el tema del cártel de Sinaloa, por el caso del Chapo Guzmán. Hemos hablado contigo en estos últimos meses y semanas muy ampliamente de eso, pero en esta ocasión nos queremos detener en algo que también has investigado de manera muy amplia, que es el caso Ayotzinapa. Tu libro también es un libro referencial sobre el caso Ayotzinapa y ahora nos has compartido desde el domingo que publicaste en Aristegui Noticias este reportaje especial que presentamos este día martes porque estabas volando, entonces lo presentamos este martes en el programa en vivo, pero desde el domingo el público y los usuarios de Aristegui Noticias han podido conocer esta sentencia, pues digámoslo histórica, porque viene de los Estados Unidos esta sentencia, la resolución de la Corte de Arizona sobre el caso Ayotzinapa. Y lo que tú cuentas es un asunto muy importante porque es la resolución judicial de una petición de asilo político, de asilo de un mexicano que se fue a Estados Unidos para pedir protección y se la han dado. Pero no solo es que le han dado la protección, sino por qué se la dan. Bueno, Carmen, como tú sabes y como los radioescuchas saben, este caso de Ayotzinapa es un caso que ha marcado la historia reciente de México en materia de violaciones graves a derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de casos como el de la niña Fátima, cuando hablamos de casos como de la joven Ingrid, cuando hablamos de casos de estas infamias, de estos crímenes que la gente cree que puede cometer impunemente, es porque hay antecedentes en nuestra historia como nación de muchas masacres y abusos de autoridad, homicidios, desapariciones forzadas que nunca han sido aclaradas. Y toda esta impunidad genera que incluso las personas civiles, los civiles, no importa de la clase social a la que pertenezcan, se pueden sentir totalmente impunes de hacer cualquier cosa. Ya no hay límites, porque si las autoridades pueden hacerlo, si el ejército puede hacerlo, si el presidente o un procurador de la República puede contarnos historias falsas, como el caso de Ayotzinapa, todo el mundo se siente con la garantía de poder hacer cualquier tipo de abusos en este país. Por eso el caso de Ayotzinapa es fundamental, de encontrar justicia y verdad. Creo que si empezamos a desenmarañar todos estos casos y a empezar a presionar a las autoridades a que hagan su trabajo, creo que es importante y ayudará también a toda esta violencia generalizada que está viviendo en el país. Después de haber dicho esto, tú sabes que el tema de Ayotzinapa, sabemos los temas como el gobierno de Enrique Peña Nieto, como el entonces Procurador General Jesús Murillo Caram, como el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón, nos engañaron a la sociedad y nos dijeron que los estudiantes habían sido atacados en Iguala porque iban a una protesta política de un mitin político de un alcalde llamado José Luis Abarca, y que José Luis Abarca, muy molesto, muy enojado, ordena a una pequeñísima policía municipal atacar a estos muchachos. Supuestamente estos muchachos se los llevan, a los 43 estudiantes, se los llevan a la base de la Policía Municipal de Iguala y después esa misma noche supuestamente los entregan a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, que es una célula minúscula en el mundo de grandes ligas de narcotráfico en México, y supuestamente 4 albañiles que ni siquiera, diría yo, y no por ser ofensiva, tendrían siquiera la posibilidad de maquinar una cosa así, habrían asesinado a los muchachos, los habrían quemado durante horas y horas en una fogata interminable en un basurero abierto en una noche de lluvia, y habrían terminado sus restos en cenizas, en polvo prácticamente, y después también habían recogido cada minúscula partícula de cenizas en un tiradero y habían tirado todas estas, hasta la más mínima partícula de cenizas, a un río. Esa es la versión oficial. De todo esto, ni el Ejército, ni la Policía Federal, ni el CISEN, ni la PGR, ni nadie había sabido nada. Todo esto ocurrió como, no sé, como en una isla desierta en medio del mar. Lo que pude descubrir a través de mis investigaciones es que esto no es cierto. Y uno de los principales testigos, cuando yo llego a Iguala
en noviembre de 2014 para hacer una reconstrucción de lo que realmente pasó, porque lo que estaba diciendo el gobierno a mí no me parecía, no me sonaba coherente, descubro que hay una base de la Policía Federal, hay una base del Ejército Mexicano, hay un centro de operaciones que se llama C4, donde todos los organismos se coordinan, donde la Policía Municipal era sola la oficina de seguridad más pequeña y con menos autoridad de todos ellos. Ya imagino yo a un policía panzón, con todo respeto, de Iguala, dándole órdenes a un capitán o al coronel del 27 Batallón de Infantería, porque esa es la historia que nos querían contar. Cuando yo hablo con los primeros testigos de los hechos, me encuentra un hombre que resultó clave en la historia, que se llama Ulises Bernabé García. Lo conozco en el despacho de un abogado. Y hablo con este hombre, que este hombre estamos hablando de noviembre de 2014, estaba libre, caminaba por las calles tranquilamente. Él había sido interrogado ya después de ese 26 de septiembre de 2014 y estaba libre. Y él me cuenta... ¿Poblador de? Él era de Iguala y era el juez de Barandilla. El juez de Barandilla. El juez de Barandilla, que además era un cargo que estaba ocupando durante 3 meses. Era un cargo temporal que le habían dado. Y se encargaba de poner multas a los borrachos, a los que orinaban en la vía pública, a los que hacían desmanes así, de entre vecinos, este tipo de cosas. La policía municipal los llevaba a la base de la policía municipal, él les ponía la multa, si la persona tenía con qué pagar la multa, la pagaba y se iba, y si no, como era la mayoría de los casos, tenía que esperar a que llegaran los familiares y sacaran al familiar tomado y lo llevaban de regreso a su casa. Y este hombre me dice, yo trabajé el 26 de septiembre, yo estaba ahí en la base de la policía municipal. Me dice, no es cierto que llevaron allá a los estudiantes. Me dice, yo estuve ahí. Y me dice, no es cierto. Yo estuve desde que inició el turno, como a las 8 de la mañana, hasta la madrugada del otro día. Me dice, no fueron. Y me decía muy espontáneamente, estamos hablando de un diálogo, ni siquiera llegaba una entrevista, era un diálogo así muy espontáneo. Él contando lo que sabía. Y me decía, tan no llegaron ahí, que allí estuvo el ejército. ¿Cómo que estuvo el ejército, señor Bernabé? ¿De qué horas estamos hablando? A las 11:30 de la noche. Digo, no es posible porque, según el gobierno, hasta ese momento está diciendo que no, que ellos nunca supieron, que ni siquiera había militares, que todos los militares estaban atendiendo un incidente fuera de Iguala. Eso fue lo que dijo el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el Congreso bajo juramento de decir verdad. Le digo, usted me está diciendo, no, me dice, yo los vi. Me dice, se identificó como el capitán Crespo. Me dice, entraron a la base a buscar una motocicleta blanca. Y yo, por supuesto, no me lo creí del todo. Yo cuando recibo este tipo de comentarios, yo digo, bueno, lo anoté en mi libreta, ahí está en mi libreta, pero me despertó curiosidad. Porque entonces rompía por completo con toda la versión que estaba diciendo, pero además en 2 temas fundamentales, que era, los estudiantes nunca habían sido llevados a la base de la policía municipal y el ejército sí estaba activo en las horas del ataque. ¿Por qué es importante las 11:30? Porque en ese momento es donde se concreta la desaparición de los estudiantes y donde ocurre el tercer ataque, donde asesinaron a 2 estudiantes, a Daniel y a su otro compañero, que terminan ahí sus cuerpos tirados sobre el periférico y la calle Juan N. Álvarez. Empiezo a investigar. Es ahí cuando yo empiezo a dirigir mis investigaciones hacia el ejército, porque antes del testimonio de Bernabé García yo no tenía ningún elemento. Empiezo a hacer solicitudes de información y me comentan que finalmente la PGR me dice, sí tengo testimonios de militares que estuvieron esa noche, pero no te los puedo dar. Gracias al INAI se les obligó a dármelos y ahí aparece el nombre del capitán José Martínez Crespo. La versión que Ulises Bernabé García me había dado era verdad, pero por habérmelo dado y yo haberlo publicado yo en la revista Proceso, en aquel primer artículo que se llamaba La verdadera noche de Iguala, la historia no oficial, ¿no?, que publicamos con un colega, Steve Fisher, en esta investigación patrocinada por el Programa de Periodismo de Investigación de Berkeley. Lo publicamos en diciembre de 2014, ahí en Proceso, y es ahí donde empieza una persecución
contra Ulises Bernabé García. Él decide finalmente irse a Estados Unidos, pedir asilo político, porque decía, aquí me van a matar, me van a torturar o me van a violentar incluso sexualmente, como ocurrió con muchos de los otros policías torturados que les obligaron a firmar declaraciones que no correspondían a los hechos que habían ocurrido. Y es así como esta corte de Arizona toma el caso de Ulises Bernabé García y durante 4 años la juez no solo estudia el testimonio de Ulises Bernabé García, que Ulises Bernabé García podría decir mentiras también, ¿no? O podría decir cosas que le favorecieran, ¿no? O que no le involucraran en el tema. Pero después de 4 años de revisar minuciosamente el expediente, la juez revisó los informes del GIEI, del Grupo de la Comisión Interamericana, enviados a investigar el caso. Revisó, por supuesto, la versión oficial del gobierno. Revisó el documento aquel de la Visitaduría General, que te acuerdas que algún día platicamos aquí también, sí, en Aristegui Noticias, de Chávez Flores, donde él hablaba de todas las inconsistencias, torturas, del papel del ejército, del papel del capitán José Martínez Crespo. Muy importante. Y durante 4 años la juez me estuvo interrogando. Yo fui interrogada por la juez y por el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno americano. Mi único papel era decir lo que decían mis investigaciones, ni más ni menos. Yo no puedo decir quién es culpable o quién es inocente, porque finalmente yo no soy un juez. Yo soy solo una periodista que pone sobre la mesa toda esta información. Pero fuiste invitada al juicio de Bernabé como testigo, ¿en calidad de qué fuiste? En testigo experto. 4 años. En testigo experto. Ahí en Estados Unidos es usual que en este tipo de casos llamen a testificar a personas que se consideran especializadas en la materia que está en estudio para que dé su opinión. La juez finalmente, después de 4 años, el 7 de enero pasado, resuelve una cosa, Carmen, que nunca se había resuelto. Es la primera vez que una corte migratoria en este caso, porque era un juicio de asilo político, decide y habla y fija un posicionamiento con el peso judicial, pero también con el peso político de decir, el gobierno de México torturó personas para crear la falsa verdad histórica del caso Ayotzinapa. El gobierno de México sembró pruebas en las escenas del crimen o manipuló las escenas del crimen. Y la tercera cosa que dice que es fuertísima, que ni siquiera hasta este momento el gobierno de México, el actual gobierno de México, ha sido capaz de fijar una posición definitiva sobre eso, ha dicho, no es posible que una policía municipal o un gobierno municipal hubieran podido tener la influencia política en toda una nación para efectuar la desaparición y después el encubrimiento y las torturas que ocurrieron años después. Es mucho más factible y esta corte desafía la versión histórica y dice que fue el ejército mexicano y la Policía Federal quienes habrían participado esa noche y que es el gobierno mexicano a quien tendría que echarse la responsabilidad de hacerse responsable de la desaparición de los estudiantes. Lo fuerte, Ana, lo fuerte o lo más fuerte me parece de lo que estás revelando o dando a conocer en este caso en Aristegui Noticias con este reportaje especial que vamos a presentar ahora que terminó la charla previa. Lo que me parece más fuerte de todo esto es que se haya procesado judicialmente de esta manera, con esta contundencia, en Estados Unidos por una jueza migratoria que decide entrar al meollo principal del asunto y a señalar con pelos y señales la responsabilidad del Estado mexicano frente al caso Ayotzinapa. Eso que tristemente no ha ocurrido en México. Eso es lo histórico, porque la juez pudo haber determinado únicamente asignarle, porque al final de cuentas... Lo protegemos porque hay riesgo de que... hay riesgos y basta. Sí, pero no, se fue al fondo. Y evadir el tema delicado de fondo ¿fue la policía municipal o fue el ejército? ¿Hubo violaciones graves a derechos humanos o no? A partir del caso, de fondo. A partir del caso de Bernabé García, de José Ulises Bernabé García, la jueza decide enjuiciar el caso Ayotzinapa. Absolutamente, Carmen. Ese es el valor de esta sentencia. Y ese es el valor histórico de esta sentencia. Yo tuve acceso a este documento, me lo proporcionó, no es un documento público, es un documento que es público ahora en Aristegui Noticias. Es un documento que salió emitido el 7 de enero
me dio acceso la abogada Margot Cowan, que es la abogada de defensa de Ulises Bernabé García, y me estaba diciendo que además el valor de esta resolución, que ya sienta un precedente en Estados Unidos, que tal vez incluso los propios familiares de los estudiantes desaparecidos podrían tomarse de esta resolución y realizar algún tipo de acciones en Estados Unidos. Recordemos que uno de los familiares de uno de estos jóvenes desaparecidos vive en Estados Unidos, su padre vive en Estados Unidos. Podría haber allí algún tipo de acciones legales que pudieran tomar los familiares. Pero además dice que esta resolución debería ser tomada en cuenta por la Comisión de la Verdad en México, que es una comisión que sí nos dicen que están haciendo esfuerzos, ¿no? Tenemos a un subsecretario como Alejandro Encinas que sí intenta buscar la verdad, pero mientras los torturadores, mientras los militares que participaron esa noche y que falsearon sus declaraciones muchas veces ante la PGR, sigan libres, si no se les finca responsabilidades, este caso no se va a resolver. ¿Por qué? Si los torturadores torturaron, no una persona, a más de 80, es que había una línea de arriba, una orden que y no fue el presidente municipal de Iguala y no fue un policía municipal de Iguala. Estamos hablando de una cosa que es lo que ve la juez. Un poco la juez lo que dice, a mí no me engañan. Esta maquinación es de Estado. Es de Estado, no es una maquinación que pueda hacer ni el policía municipal más corrupto, ni el alcalde más involucrado con el narco. No hay manera. Esto solo lo puede hacer el Estado mexicano. Y la abogada está diciendo que esta Comisión de la Verdad debería tomar en cuenta estos señalamientos de la Corte, porque es la primera vez que una Corte se pronuncia de un tema de violaciones graves a derechos humanos de esta manera tan contundente. Pues aquí está el documento que por primera vez se hace público gracias al trabajo de Anabel Hernández, que presenta en Aristegui Noticias esta sentencia de la jueza Molly Fraser, esta jueza de asuntos inmigratorios que concede el asilo político, evidentemente a Bernabé García, a José Ulises Bernabé García, y deja este documento con carga judicial, resolviendo un asunto específico para una persona, pero, como dijimos, realmente está pronunciándose judicialmente sobre el caso Ayotzinapa. ¿Cómo debe el Estado mexicano tomar el asunto? ¿Cómo debe incorporarlo? Tú planteas la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad debe tener este permiso y más. La Comisión de la Verdad es una instancia que se crea de forma extraordinaria para asuntos ya rebasados y extraordinarios, que es el caso. No es el Ministerio Público estrictamente, que también tiene que tomar esta referencia sin duda, pero una Comisión de la Verdad debe tomar todo lo que haya disponible para eso, como su nombre lo indica, para determinar la verdad. Tal vez ya no para encontrar la verdad, que se sabe mucho de esa verdad, sino para decirla y establecer categóricamente en una instancia del propio Estado que así ocurrieron las cosas. Por eso se crea esta idea de una Comisión de la Verdad, que debe estar asociada al trabajo de los jueces, de los ministerios públicos, etcétera, pero su naturaleza es extraordinaria en términos de que se concibe como algo ya extremo frente a lo que ha sido incapaz el sistema tradicional de procesar. Carmen, estamos hablando de un caso, este próximo 26 de septiembre se cumplirán 6 años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes que provenían de un grupo de una de las zonas más pobres de México, que lo único que querían era tener un empleo digno, ser maestros. Ser maestros querían ser los chicos. E ir a estas escuelas rurales a donde nadie va. Tendríamos que decirlo, y sacrificar sus vidas para eso. Tendríamos que decirlo de esta manera. Ellos están desaparecidos y por lo tanto hay que considerar que están con vida. Debe el Estado mexicano buscarlos con vida como primer asunto, aunque las posibilidades podamos pensar son lejanas por las condiciones y la circunstancia, pero el Estado está obligado a buscar con vida a esos 43 jóvenes estudiantes que quieren ser maestros en un país como México. Recordemos que además de este fallo de la Corte de Arizona, ya en el 2018 ya había habido un tribunal en México, recordarás esas sentencias donde empezaron a liberar a muchos de los torturados diciendo la verdad histórica no es creíble, estas personas testificaron bajo tortura, su testimonio no es válido, no hay ninguna otra prueba científica, pericial, que
que coincida con los testimonios de todas estas personas y por eso los fueron liberando. El tribunal nunca llegó a este nivel de resolución de decir, no solo no es esta la verdad, sino la verdad apunta aquí. Hasta este momento no hay un tribunal en México que lo haya hecho. Fue esta juez que realmente pienso, yo la vi, debo decirte, durante todas las veces que hablé con ella, que estuvo ahí en la corte. Es una mujer que preguntó muchísimas cosas. Me cuestionaba ella constantemente muchísimas cosas. Y debo decir ¿Qué te preguntaba? que llegaba en momentos en que ella estaba... Sacudida. Sí. Son 43 muchachos. Cualquier persona, juez o no juez, tiene que sacudirse con la historia de 43 muchachos que están desaparecidos. Aún así, los pronósticos de cómo fuera el fallo eran totalmente reservados. Yo le preguntaba muchas veces a la abogada, me decía, mira, aquí los jueces migratorios son terribles, no se conmueven con nada. Para que a un mexicano le dé un asilo político es una cosa dificilísima. Mira, yo estoy haciendo mi esfuerzo, yo estoy pensando que voy a hacer mi apelación, y de pronto surge esta sentencia que realmente, la historia, repito, creo que es un tema, por eso estamos publicando en el sitio de internet, están las 24 páginas, están en inglés, pero la gente puede leerlas, encontrar la manera de traducirlas, porque creo que cada renglón es muy importante. Número uno, del listado de todas las pruebas, porque habrá quien piense, ¿esta juez qué entiende de México? Esta juez que escuchó el testimonio de Anabel Hernández y Ulises Bernabé García y ya se hizo su criterio. Conclusión. No. Hubo un montón de pruebas que están ahí enlistadas de todo lo que analizó, y está el propio Departamento de Seguridad Nacional que estuvo presente en todos estos interrogatorios. 4 años. 4 años dura el juicio. Dime una cosa, en estos 4 años de investigación de la jueza de temas migratorios, que trascendió a su condición de migratoria, sinceramente, ¿cómo operó y cómo jugó el tipo de informaciones que se conoce, existen? Por ejemplo, las sábanas de las intervenciones telefónicas, las comunicaciones que fueron interceptadas en el antes, durante y después del caso Ayotzinapa por una investigación colateral. No Eso de Chicago. Lo de Chicago, estaban las autoridades de Estados Unidos pudiendo intervenir las comunicaciones con autorización judicial de varios de los personajes relacionados con el tema Ayotzinapa, y esa información obtenida judicialmente desde los Estados Unidos de estos mexicanos que estaban en Chicago unos y otros en Iguala, pues es una información muy poderosa. ¿Cómo operó también habría sido ese analizada. tipo de información aquí? Yo en las audiencias en las que participé no me tocó el análisis de esas pruebas, porque a mí cuando yo iba solo me tocaba la parte que me correspondía, pero tengo entendido que por supuesto que sí se resolvieron, porque fue uno de los argumentos de Homeland Security. Hey, señora juez, sí, pero usted está olvidando que están estos elementos. Y si no me equivoco, Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, que era la parte que se negaba, que decía no debe darle el asilo político, ¿no? Presentó estas pruebas y se analizaron. Bueno, esto es importante porque al final de cuentas, siendo una jueza de los Estados Unidos, seguramente tiene el acceso amplio y abierto a informaciones que desde México no se han podido tener completas. Se tiene fragmentos de aquellas intervenciones, y esas son informaciones que incluso se interpretaron de diferentes maneras porque fueron presentadas de manera fragmentada. Eso es el punto. Pero ni siquiera era muy claro lo que decían estas grabaciones, pero esta jueza, teniendo la condición de juez en Estados Unidos, probablemente haya tenido acceso también a eso. Pero bueno, lo que hay ahora es la revelación y el documento ahora en inglés que presentas en Aristegui Noticias y que se puede consultar ya desde estos momentos, y el análisis que haces del alcance de la forma en que esta jueza le otorga el asilo político a este mexicano José Ulises Bernabé García, que estaba en ese momento, cuando ocurrían las cosas, como una instancia judicial en ese lugar a donde nunca llegaron los jóvenes de Ayotzinapa, y cuyo testimonio queda registrado en tus conversaciones y queda como eje principal de esta investigación judicial. En la resolución judicial, la juez, que interrogó varias veces a Ulises Bernabé García y que contrastó su testimonio con muchos más elementos, al final lo que determinó, y está escrito, es que consideró que el testimonio de Ulises Bernabé García es totalmente creíble, lo cual, Carmen, cambia en un modo sustantivo
de nuevo lo que el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y sus procuradores y el señor Tomasero nos habían querido contar. Me parece que esta resolución contrasta con una verdad muy clara y lamentable en México. No hay ninguno de los torturadores, porque aquí está hablando de que hubo tortura. El propio tribunal en 2018 declaró hubo tortura. Están los nombres de los torturadores. Recordás que también Aristegui Noticias publicamos la lista. Prácticamente la gran mayoría de ellos siguen activo, gente de la Policía Federal, gente del Ejército, gente de la Marina, que torturaron, incluso violentando sexualmente a policías y de Iguala, de Cocula, hombres y mujeres, ¿no? Víctimas de estas torturas, ¿no? No hay ningún detenido. Estamos hablando de militares que estuvieron ahí, que estuvieron presentes, que mintieron en sus declaraciones ministeriales. No hay ningún detenido. Estamos hablando que una corte de Arizona nos deja sobre la mesa un reto que veamos cómo resuelve este gobierno en los próximos meses, esperemos antes de que lleguemos al 6º aniversario. Anabel Hernández, como siempre, gracias por estar aquí, por presentar esta información tan relevante en nuestro portal. Vamos a hacer una pausa, nos despedimos de ti, tienes que correr ahora, nos despedimos de ti, pero después de la pausa vamos a presentar este reportaje especial que has elaborado en Aristegui Noticias con los detalles más amplios de esta sentencia de esta jueza en los Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa y sobre la obtención del asilo político de José Ulises Bernabé García, este mexicano que has narrado muy ampliamente, decidió acudir a las autoridades estadounidenses y huir de México pensando en que le iba a ir muy mal, incluso con el riesgo de perder la vida. Así es, Carmen. Anabel, un abrazo fuerte. Gracias. Y seguimos hablando. Gracias y buenos días. Después de la pausa, regresamos, presentaremos esta investigación especial en un momento más.